para alarmar, pero permítame mencionarles el estado actual de la población peruana. Vamos a hablar de Perú. A nivel mundial, el problema es grande, pero vamos a hablar de nuestro país. ¿Cómo anda el problema cardiovascular? ¿Saben? Ha aumentado ostensiblemente de tal suerte que viene a ser la primera causa de mortalidad. Si comparamos con estadísticas anteriores, las causas de muerte más frecuentes serán problemas infecciosos. Pero en nuestro país, hoy por hoy, es la primera causa de mortalidad. Y fíjense, se registran 100 infartos por día. Esto es alarmante. Y por supuesto, muertes prematuras. El 16% de la población mayor de 20 años tiene problemas cardíacos. Pero ustedes entonces tienen una gran población a la cual pueden llegar y pueden comunicarles, es lo que vamos a decir ahora, para poder ofrecerle una gran alternativa que nosotros tenemos. Por supuesto, también hay otras complicaciones como la hipertensión arterial, es alarmante, como jóvenes, 30 años, 35 años, se detecta hipertensión. Esto es alarmante porque antes los que sufrían de este problema pues eran los adultos mayores. Los adultos mayores ahora por supuesto lo tienen, pero era raro encontrar jóvenes con problemas de hipertensión arterial o problemas con mm, isquemia cardíaca, o sea, infartos cardíacos. Es interesante revisar esta estadística, puesto que nos muestra la realidad, cómo estamos ahora. Hemos indicado que es la causa número uno de fallecimiento. Hemos reportado que además diariamente son 100 infartos. Queridos amigos, la hipertensión está tan presente en nuestra realidad que hay más de 5 millones de peruanos mayor de 15 años que padecen de hipertensión. Estamos hablando de las estadísticas. Es interesante como antes era común encontrar en personas más de 65 años con problemas de infarto, problemas de hipertensión. Sin embargo, encontramos ahora un gran riesgo en la población mayor de 15 años. Esto, por supuesto, aumenta significativamente el índice de mortalidad en el Perú. De tal suerte que el índice se ha incrementado entre los años 2020 y 2022 a 77,8%. Cuando alguien habla de cáncer, uy, el cáncer, todos le tenemos miedo al cáncer. Pero el cáncer no es justamente la primera causa de mortalidad, aunque nos preocupa, aunque hay que hacerle frente, aunque hay que prevenir y todo el asunto, pero vean ustedes. Tal vez usted no le ha dado mucha importancia a nuestro producto cardiovital y piensa que es para las personas que tienen problemas de corazón. Sin embargo, el título de esta noche es prevención. Porque, ¿por qué se mueren estas personas? ¿Por qué hay más de 100 infartos al día? ¿Eso se puede evitar? Sí, se puede evitar. Entonces hablemos
de lo que podemos modificar. Hablemos de lo que está en nuestras manos. Si le apareció a usted el cáncer a cualquier parte y es maligno, pues no hay forma de modificar. Tal vez hubo en algún momento formas de prevenir, pero acá estamos hablando de un problema latente, un problema que afecta a un gran sector de la población. ¿Por qué las personas tienen problemas cardíacos? Ya hemos mencionado primero por la hipertensión arterial. Esto es interesante. Algunos dirán, pero a mí no me duele la cabeza, no tengo mareos. Además, yo siento cuando me sube la presión. Falso. Cuando usted tiene hipertensión, no va a sentir. Nadie siente que le sube la presión o le baja la presión. La única forma de detectar es midiendo la presión arterial. Este es un factor para complicaciones cardiovasculares y la cosa es seria, la cosa es severa. Cuando alguien tiene hipertensión arterial, deben saber ustedes que la secuela va a ser un accidente cerebrovascular. ¿A qué llamamos accidente cerebrovascular en medicina? A lo que comúnmente se llama derrame cerebral. Bueno, el derrame cerebral no es que se derrame el cerebro, sino que dentro del cerebro hay una ruptura de un vaso sanguíneo y eso va a destruir el tejido cerebral. Es la principal complicación. Entonces, si usted piensa que está muy bien y nunca se ha medido la presión o se ha medido y piensa que está todo bien, sería importante que vaya controlándose y si se detecta la hipertensión, entonces usted tiene que recibir tratamiento. Hay muchas personas que vienen y me solicitan, doctor, yo sé que usted hace medicina natural, por favor, deme alguna medicación, un remedio natural para poder combatir mi hipertensión, para combatir mi derrame cerebral, para combatir mi diabetes, y eso no se puede hacer. Sé que en las redes muchas empresas, muchas compañías le van Carlos, a ofrecer soluciones para todo, hay que como mando si eso. fueran Fue comprar pues un cardíaco. soluciones milagrosas. Y lo cierto no es eso. Tenemos en nuestras manos un producto que yo no he visto todavía que haya en el mercado algún producto que sea tan útil para preservar la salud del corazón. Por supuesto, hay otros factores también, pero el factor dietético es importante. Y hablando del factor dietético, pues mencionamos dos elementos importantes que están en nuestro organismo. Esto es el colesterol y los triglicéridos. No es que el colesterol sea malo o los triglicéridos sean malos. Lo malo es tenerlos altos, porque el colesterol es el material, es la materia prima para elaborar una serie de sustancias, llámese hormonas, enzimas y otros elementos más que son parte del funcionamiento del organismo parten del colesterol. Es decir, tener colesterol no es malo, es parte de nuestro organismo. El problema es tenerlo alto. Algunos dirán, pero claro, será malo cuando tenemos colesterol malo. Bueno, el colesterol no puede ser ni malo ni bueno. ¿Cómo podemos decir que una molécula es mala o es buena, es amoral? Eso no tiene nada que ver. Sino que se ha hablado del colesterol malo y el bueno, porque el colesterol malo va asociado a un transportador que lo lleva directamente a las arterias. Y el colesterol bueno tiene otro transportador, que es el LDL, que lo transporta hacia el hígado para ser metabolizado. Entonces ya se habla del colesterol malo o el colesterol bueno. Sin embargo, es importante aclarar estos puntos. Entonces también es importante mencionar el otro elemento
que es nocivo y que puede predisponer a problemas cardíacos. Como ustedes podrán darse cuenta, el corazón es el órgano que trabaja de día y de noche y sin embargo solo nos da problemas cuando ya está muy mal. No nos duele, no tiene molestias y cuando los tiene es porque ya estamos bastante afectados del corazón. Entonces es importante controlar algunos elementos que son los colesterol y los triglicéridos. Es importante también cómo es que otro factor relacionado con la dieta incrementa el riesgo de problemas cardiovasculares. Nosotros no promovemos sencillamente los productos al azar. Lo que promovemos es la salud. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Nosotros promovemos salud, pero salud no es lo que se entiende comúnmente. No es que lo que nos ofrece. Salud, para que tenga salud voy a poner más hospitales, voy a mejorar el seguro, voy a darte medicamentos baratos, buenos. Eso no es salud, eso es enfermedad. O sea, estamos manejando solamente enfermedad, pero no estamos manejando la salud. Si realmente manejáramos la salud, otra sería nuestra realidad. No estarían presentes los números estadísticos que hemos nombrado, sino que seríamos un país que tiene menos índice de mortalidad por problemas cardíacos. Entonces es importante educar a la población y decirle que los problemas cardíacos nos van a llevar a veces a la muerte. Entonces, si nosotros no regulamos la parte alimentaria, entonces estamos destinados a presentar problemas cardíacos, siendo la obesidad uno de los grandes factores que contribuyen a que la enfermedad cardíaca se haga presente. Cuando una persona está obesa o con sobrepeso, entonces ya es un riesgo que tenga no solamente problemas cardiovasculares, sino otro tipo de problemas. De tal manera que el estar obeso ya debe ser motivo de preocuparnos. Ya debe ser la causa por la cual tenemos que regular nuestro organismo. Muchas personas practicamos la disciplina física no tanto por lucir un cuerpo musculoso, sino por tener un cuerpo saludable. Esto es que la salud es algo que lo vamos a cultivar. La salud es algo por lo cual vamos a pelear diariamente. La salud es algo que nosotros tenemos que lograr. Es un logro personal, es un logro diario. Y tenemos que trabajar a favor de eso. ¿Cómo trabajamos? Con una adecuada nutrición, una regulación de peso y evitando la vida sedentaria. Fatalmente, los trabajos han aumentado la actividad sedentaria, estar frente a la computadora muchas horas. Hay personas que trabajan en esto y tienen un sedentarismo ya crónico. Y ese sedentarismo podríamos pensar que favorece porque está más descansado, está más sentado, pero sin embargo es uno de los grandes factores que contribuyen a los problemas cardiovasculares. Por supuesto que hay otros problemas también que van a contribuir a que se hagan presentes los problemas cardiovasculares, como es el tabaquismo, fumar, eh, ah, no sé cómo anda la estadística en cuanto a fumar. Lo que sé es que se ha incrementado el número de fumadoras, me refiero a las mujeres, con respecto a los varones. De tal suerte que el porcentaje de fumadores está a favor de las mujeres. O sea, hay más mujeres fumadoras que varones. Esto, por supuesto, es un riesgo. Y el tabaco, aunque podríamos pensar
que afecta al pulmón y por supuesto predispone al cáncer de pulmón. Sin embargo, a lo que más afecta es al corazón. Más problemas, más accidentes, más causas de muerte es por problemas de corazón condicionadas por el tabaquismo. El tabaquismo, para nada. Si usted tiene una vida, si quiere una vida saludable, pues tiene que desechar algunas cosas. Bueno, también, por supuesto, hay otras enfermedades que son condicionantes a problemas cardiovasculares. Hemos tenido personalidades últimamente que han fallecido por problemas cardiovasculares, pero que su trasfondo era un problema metabólico. Estamos hablando de la diabetes. La diabetes mellitus es otro factor. Entonces, los problemas cardiovasculares están relacionados con la dieta, con el estilo de vida, y una evaluación puede ser rutinaria. Hay que evaluarse, hay que medirse la presión, hay que controlarse el colesterol y una serie de factores más. Pero ahora lo que vamos a ver es por qué es que se producen estos problemas cardiovasculares. Recordemos que el corazón es un músculo que va a bombear la sangre. Y como es un músculo, consume nutrientes, consume oxígeno, por lo tanto necesita irrigación, necesita sangre. Entonces el mismo corazón provee a sí mismo la nutrición a través de unas arterias. Fíjense que cómo es la naturaleza tan maravillosa, a través de una salida que hay de la arteria aorta. Está la arteria aorta y a los costaditos salen unas arterias, de tal manera que cuando sale la sangre a todo el sistema, también hay una derivación hacia las arterias que se llaman arterias coronarias. Le llamaron así arterias coronarias porque están alrededor del corazón como si fuera una corona, las arterias coronarias. Son las arterias más delgadas que tenemos en el cuerpo, y tienen una característica importante. Las arterias coronarias son terminales. ¿Qué significa esto? En todo el cuerpo, las arterias se auxilian entre sí. Esto es, si comprimimos una arteria, pues la sangre va a circular por otro lado porque tiene el auxilio de la otra arteria. O sea, tiene un sistema que se llama un sistema vicariante. Entonces, si se obstruye una arteria, pues la sangre va a seguir circulando por la otra arteria y fácil, se compensa. Este fenómeno no sucede en el corazón. Las arterias son terminales, o sea, no se auxilian entre sí. Cada arteria, cada rama de la arteria coronaria es responsable de su zona. De tal suerte que si se obstruye una de esas arterias, no recibe el auxilio de la arteria colateral. Se obstruyó y bueno, es tu problema. La sangre no llega y cuando la sangre no llega al tejido, entonces se muere. Esa muerte se llama infarto. Entonces, ¿qué es un infarto? Es la muerte de un tejido por falta de irrigación. Por supuesto que el infarto no solamente se produce en el corazón. El infarto, pues, se produce también en el cerebro. No llega la sangre, entonces se muere ese tejido cerebral, se llama infarto cerebral. Esto, por supuesto, ya va dándonos idea de cómo trabaja el corazón y por qué razones es que se producen las muertes por causa cardiovascular. Pero habíamos mencionado que las arterias coronarias se obstruyen. Entonces la pregunta
es por qué se obstruyen las arterias. ¿Cuál es la causa de la obstrucción arterial? Y es frecuente. Las arterias coronarias son delgadas. Bueno, resulta que las arterias de todo el cuerpo tienen una capa interna, tienen varias capas. La primera capa, la que está en contacto con la sangre, se llama endotelio. Luego la siguiente capa es el mesotelio y la siguiente capa es la capa muscular, puesto que alrededor de las arterias hay músculo, hay tejido muscular. Por eso es que hay movimiento de las arterias, lo cual no se da en las venas. Las venas no tienen ese tipo de movimiento. Bueno, entonces la capa interna del corazón se llama endotelio, o perdón, de las arterias se llama endotelio. Y si nosotros sumamos la superficie de todas las arterias del cuerpo, sería equivalente esa superficie más o menos al equivalente a una cancha de fulbito. Vean que tenemos una superficie bastante grande, con lo cual ya nos formamos la idea de la importancia del endotelio. Ahora, este endotelio debe mantenerse intacto, debe mantenerse sano, debe recuperarse rápido. Sin embargo, cuando nuestra alimentación no es adecuada, cuando tenemos una vida sedentaria, cuando tenemos estrés, entonces se produce una lesión en esta capa, en este endotelio. Y a partir de esa lesión comienza a meterse el colesterol. ¿Cuál de los colesteroles? El que llamamos colesterol malo, o sea, el HDL. Comienza a meterse y produce un cuadro inflamatorio y se forma lo que se llama los ateromas. El ateroma es una formación en la pared de las arterias. ¿Cuál es el problema? Este ateroma va creciendo. Entonces, si es pequeño, va creciendo y el problema es que la luz de la arteria se va reduciendo. El ateroma está presente, entonces la luz se va reduciendo. Por lo tanto, la sangre ya no va a pasar igual. Eso pasa también a nivel cerebral, a nivel de otras arterias. Pero ya hemos indicado que el corazón es el que más siente porque sus arterias coronarias son terminales. Muy bien. Entonces, si se obstruye, se forman ateromas y esto está en relación directa pues, con las costumbres, está en relación directa con el colesterol, con la vida sedentaria. Se van formando más ateromas. Y esos ateromas van creciendo de tal manera que en algún momento obstruyen la arteria coronaria. Y si se obstruye la arteria coronaria, hemos indicado que no hay auxilio de la otra arteria. Entonces, ¿qué pasa? Se muere esa parte del tejido cardíaco. La gravedad eso por supuesto, de hecho que se llama infarto. La gravedad del infarto es de acuerdo a la arteria que es afectada, puesto que las arterias se ramifican, ¿no? O sea, medianas, coronarias pequeñitas, entonces van a ramificar. Entonces, si la arteria afectada, la que tiene ateroma, es una arteria pequeñita, entonces su área que irriga es más reducida. Por lo tanto, si se obstruye esta arteria pequeña, se va a lesionar una pequeña parte del corazón. Esa lesión ya hemos indicado que se llama infarto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un tejido se infarta, hay dolor. Y ese dolor lo vamos a sentir acá en el corazón. Estamos hablando de una arteria pequeñita. Entonces, la arteria pequeñita nos va a doler
y luego nos va a pasar. Pero si la arteria ya no es tan pequeñita, sino se ha afectado una arteria más grande, entonces se lesiona una zona mayor. Por lo tanto, el infarto va a ser más severo, porque se ha comprometido mayor cantidad de tejido cardíaco. Y si es una arteria mediana que tiene una gran zona, entonces el problema va a ser mayor, el dolor va a ser mayor, inclusive puede desencadenar un paro cardíaco. Por esa razón es que los problemas cardiovasculares ocupan el primer lugar de causa de muerte entre los peruanos. Como que ya vamos entendiendo cómo funciona. Ahora es interesante. Habíamos mencionado que el endotelio se lesiona. Y eso lo vamos a ver por qué. Pero antes debo mencionarles que en nuestro argot a veces escuchamos que se dice preinfarto. Ha tenido un preinfarto. Y esto es una falsedad muy grande, esto es una ridiculez, pero sin embargo se escucha hablar de que tuvo preinfarto. El preinfarto no existe. O es infarto o no es infarto. Pero se confunde y se llama preinfarto cuando el infarto ha sido leve. Pero al fin y al cabo es infarto. Son cosas que tenemos que aclarar. Por supuesto que una persona que ha tenido un infarto leve está en mayor riesgo de hacer un infarto mediano o infarto grande. Bueno, estábamos justo en el endotelio. El endotelio tiene una forma de protegerse y esa protección le otorga una sustancia que se llama el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que protege al endotelio de las lesiones. Este gas es elaborado por las células endoteliales siempre y cuando tengan el material adecuado para que la vuelvan. Ustedes dirán, si el problema es el óxido nítrico, entonces démosle óxido nítrico a la persona. Y muchos promueven esto. Sabe que su problema del óxido nítrico está bajo y le explican todo lo que le explica, lo cual es cierto, sino que al final le dice, acá tiene usted el reemplazo de su óxido nítrico. Tome esto ya. Eso es imposible. El óxido nítrico es un gas. Únicamente se produce en las mismas arterias y únicamente lo producen las células endoteliales. Y hemos dicho que cuando el material es adecuado, justamente por este descubrimiento, se le otorgó el premio Nobel a los dos descubridores del óxido nítrico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Promover la fabricación del óxido nítrico. Muy bien. Ahí vamos hablando y metiéndonos ya en nuestro producto cardiovital. ¿Por qué Cardiovital tiene esta formulación? Como ustedes podrán notar, ahí está el resveratrol, está el cranberry, está el romero, el DHA, el ARA, las coenzimas, el hinojo, la cúrcuma, el complejo B, las vitaminas C y E, calcio, potasio, magnesio, arginina, maíz morado y manzana verde. Empecemos por el resveratrol. El resveratrol es un poderoso antioxidante. Esto es interesante puesto que este resveratrol se produce mayormente en las uvas, pero no es cualquier uva, tienen que ser las uvas rojas. O sea, tener resveratrol no es fácil. Entonces, estas uvas rojas producen resveratrol, pero no todas las uvas. No basta que sean uvas, ni basta que sean rojas, sino que tienen que provenir de viñedos que no han sido fumigados. ¿Y por qué? Bueno,
Ya el hecho de estar fumigando y el hecho de que esté en contacto con insecticidas, eso ya hace peligroso para el consumo humano, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que esta vid o la uva produce su resveratrol como mecanismo de defensa contra las plagas. Entonces, se tiene resveratrol siempre y cuando haya sido expuesto a las plagas, a alguna plaga. Pero si ese viñedo ha sido fumigado, entonces no ha sido expuesto a la plaga. Por lo tanto, ese viñedo, esa vid no tiene resveratrol. Entonces, no basta que podamos consumir las uvas como una fuente de resveratrol, sino tengamos la verdadera fuente. Bueno, vamos a ahorrarnos el hecho de estar buscando qué tiene y qué no tiene. Acá tenemos nuestro resveratrol. El resveratrol actúa justamente promoviendo la fabricación de óxido nítrico. Entonces, habíamos mencionado el óxido nítrico, debe ser producido por el endotelio, que es la capa interna de las arterias. El material, en este caso el resveratrol, le permite a la célula endotelial producir en cantidades óptimas el óxido nítrico. Aparte de que es un poderoso antioxidante. Ustedes pueden ver que algunos promueven el resveratrol como un elemento anti-envejecimiento. Y tienen razón, puesto que las arterias no se van a envejecer. Hace un rato estaba viendo una resonancia donde le reporta que tiene algunas calcificaciones en las arterias carótidas. ¿Qué significa esto? Que las paredes han sido afectadas, han sido oxidadas y por lo tanto no hay futuro con esas arterias. Usted tiene todavía sus arterias intactas, o no sé cómo estarán, pero usted tiene la oportunidad de preservar sus arterias. Y uno de esos elementos que va a preservar sus arterias es justamente el resveratrol. ¿A Pasto le sirve el resveratrol? No tiene que estar enfermo del corazón para empezar a consumir este producto, puesto que su contenido de resveratrol ya es suficiente. Ahora, el cranberry también es un producto que se comporta como un antioxidante. Recuerden que nuestro gran problema es la oxidación metabólica, que se produce en personas que tienen mayor ansiedad. Por eso es importante que para una salud cardiovascular también tengamos un comportamiento diferente a una conducta ansiosa. Entonces tenemos que gestionar nuestra ansiedad, porque esto aumenta los problemas cardiovasculares. Aumenta la presión arterial. Aunque los tratados de medicina interna digan que no hay una hipertensión emotiva, sin embargo la hay. Por lo menos en la escuela de medicina a la cual yo pertenezco, que es la Escuela de Medicina China, sí se describe como una de las causas de la hipertensión arterial. Ahora, es interesante cómo se produce este mecanismo del aumento de la presión. ¿Por qué hay hipertensión? Si bien es cierto, no se sabe la causa, pero más o menos podemos deducir por qué se produce la hipertensión arterial, una de las causas. Recuerden que el corazón se contrae e impulsa la sangre hacia las arterias. Este volumen de sangre tiene que ser recibido por la arteria, que tiene que hacer el esfuerzo y estirarse para acomodar esa cantidad de sangre que le está llegando. Por esa razón es que
es importante conservar la elasticidad de las arterias. Cuando se producen los ateromas, o sea, las zonas de acúmulo de cristales de colesterol, que se llama ateromas, entonces la elasticidad de las arterias va a disminuir. Entonces, si yo le aplico una fuerza para impulsar una sangre y esta encaja perfectamente en la arteria, es porque es elástica. Pero si su elasticidad ha disminuido, entonces yo tengo que hacer más esfuerzo para poder dilatar esa arteria cuyas paredes ya no conservan su elasticidad, o por lo menos ya no está dentro del rango normal. Entonces la fuerza del corazón, que se llama la inotropía cardíaca, la fuerza cardíaca, tiene que aumentar y tiene que bombear con mayor fuerza para poder trasladar la sangre. Y esto hace que la presión arterial se incremente. Esto determina que la presión arterial pues ya se instale como tal. Entonces, cuando medimos la presión, encontramos hipertensión arterial. Pero ¿cuándo es hipertensión arterial? ¿Cuándo? Hay dos presiones. Es la presión sistólica y la presión diastólica. Dos medidas. Lo puede decir, nos dicen la alta y la baja, ¿no? Pero la presión sistólica se describe como que su valor es más o menos 120 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio son las unidades en las cuales se mide la presión arterial. Entonces, una persona normal tiene una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio, que cuando nos vamos a medir la presión, no nos dicen 120, nos dicen 2 y le quitan el cero. Bueno, de eso se trata. La presión diastólica normal debe ser debajo de 80 milímetros de mercurio. Lo que cuando nos miden, nos dicen tiene usted 8. Entonces dice 12, 8. Esa es su presión arterial. Pero en realidad son 120 para la sistólica y 80 para la diastólica. ¿Cuándo se dice que es hipertensión? Muchas veces nos alarmamos cuando decimos usted tiene 14, 15 de presión, pero no es el indicador, no es el mejor indicador. El mejor indicador es la presión diastólica, o sea, la presión que llaman mínima, que debe ser 80 como máximo. Entonces, cuando se incrementa la presión arterial, pasa a 85 o pasa a 90, entonces ya se puede decir que esa persona es hipertensa, por más que la sistólica esté aparentemente bien. Entonces, si me dicen una persona tiene 140, 80, entonces no me preocupa tanto porque la diastólica está normal. Pero si me dicen que una persona tiene 120 y 90, al decir 120 podríamos pensar que está normal. Sin embargo, la que está incrementada es la diastólica. Es el valor más importante. Entonces, si tiene 120 y 90, tengo que manejarlo como hipertenso. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el asunto. Tenemos también un producto que merece mencionarlo, que es el maíz morado. Probablemente ustedes han escuchado hablar que el maíz morado, la chicha morada, la mazamorra morada, todos los derivados del maíz morado son buenos para la presión arterial. Personalmente, yo recomiendo el consumo de la chicha morada para los problemas de hipertensión, puesto que los resultados son extraordinarios. Por supuesto, no en cantidad, porque el volumen del agua también es importante. Entonces, se puede tratar, se puede manejar.
Pero sin embargo, vaya usted y échese a buscar pues, el maíz morado o la chicha morada. Generalmente los que venden, las chicha morada que venden, son con saborizantes. O sea, tiene sabor a chicha morada, pero no lo es. Es interesante también que en esta fórmula del cardio vital active entran otras sustancias como la cúrcuma, que contiene un poderoso antiinflamatorio. Desde ya, el organismo cuando funciona genera un cuadro inflamatorio. Nuestro cuerpo se inflama, una inflamación normal. Entonces, cuando nosotros consumimos cúrcuma, estamos consumiendo un poderoso antiinflamatorio que ha dado unos resultados extraordinarios en el tratamiento de los cuadros de artritis. Le damos a las personas, en lugar de darle antiinflamatorios no esteroideos, le damos la cúrcuma, con lo cual obtenemos buenos resultados. Por supuesto, es interesante repasar las propiedades de nuestro cardio vital active. Se reduce la presión arterial, ya ustedes saben. Pero sin embargo, si le han detectado en alguna oportunidad hipertensión arterial, pues usted es un hipertenso, usted está sujeto a que siempre le controlen. No es que el día que le encontraron la presión normal, usted se sienta sano, de que ya no tengo hipertensión. No, sigue siendo hipertenso, pero controlado. Otra de las bondades es reducir el colesterol y la glucemia en la sangre. Por supuesto, estamos hablando del colesterol malo, ese colesterol que suele depositarse en las paredes arteriales formando los famosos ateromas. Estos ateromas es de acuerdo también a los factores raciales teniendo cierto predominio en algún sector de la población. A veces es también antiinflamatorio, ya hemos mencionado que este producto contiene cúrcuma, contiene romero, que son poderosos antiinflamatorios. Y por lo tanto, ustedes ven ahí, mejora la circulación sanguínea. Su circulación sanguínea va a mejorar cuando usted hace movimiento, cuando usted hace ejercicio. No es cuando se para un aparatito que supuestamente le hace temblar, le hace vibra. Esto es ridículo, pero mucha gente lo hace. Y se para en ese aparatito, suponiendo, deduciendo que está mejorando la circulación. Y esto, por supuesto, no es cierto. Hay personas que también, o laboratorios, que ofrecen productos que van a mejorar la circulación, pero que en un fondo no lo son. Es importante saber de que la circulación va a mejorar en la medida de que el corazón esté sano, esté fuerte, que las arterias estén conservando su elasticidad. Dice, reduce alteraciones histéricas. Bueno, no sé a qué se refiere. Mejora las funciones cardiovasculares. Obviamente, el corazón va a mejorar en cuanto a sus latidos, en cuanto a su fuerza, en cuanto a su frecuencia. Es interesante observar que el corazón está relacionado con el asunto emocional. Por eso es que los problemas de estrés van a afectar al corazón, aunque clínicamente no se describe, pero sí afecta. Cuando usted tiene algún problema emocional, se pueden producir los famosos espasmos cardíacos. El espasmo cardíaco se cierra, no está obstruido, pero se produce el espasmo, se cierra la arteria y puede producirse hasta un infarto, dependiendo de la arteria afectada. Y este espasmo puede producirse también a nivel cerebral. Entonces, lo que hace el cardio vital no solamente mejora el corazón, sino también mejora la circulación a nivel del cerebro. Ustedes saben que el cerebro no puede estar un solo segundo sin recibir su irrigación. Por lo tanto, también este producto contribuye a mejorar el sistema nervioso. Eso es lo que dice ahí.
Estabiliza la hipertensión. Claro, habíamos mencionado hace un rato que si a usted le encontraron hipertensión, pues esta hipertensión la puede controlar, bueno, respetando las indicaciones que le dé. Sin embargo, usted no está sano, está controlado, ¿verdad? Entonces, eso pasa con la presión arterial. Eh, Hay algo importante que tenemos que mencionar. Hemos hablado mucho de las arterias, pero también tenemos como vasos sanguíneos a las venas. Las venas tienen algo en contra, que no existe una bomba que mande la sangre de regreso. El corazón se contrae, impulsa la sangre y le da todo el organismo. ¿Y cómo regresa la sangre? Tiene mecanismo. Regresa por la vena. Entonces, cuando no regresa adecuadamente, estas venas se van a dilatar y van a dar las varices. Por lo tanto, será importante mantener una adecuada circulación para evitar la dilatación de las venas que se llaman varices. Ahora es interesante también saber de que las varices se ocasionan por una vida sedentaria, porque en la pantorrilla tenemos los músculos gemelos que se contraen. Cuando caminamos, se contraen y están contrayendo las venas. Las venas en su trayecto tienen válvulas. Entonces la sangre avanza por saltitos, se contrae el músculo eh, y impulsa la sangre y se queda retenido porque hay válvulas. Pero si las válvulas, si las venas se dilatan, las válvulas ya son insuficientes. Entonces las venas se van a dilatar. Entonces, otra de las grandes propiedades de nuestro producto, el Cardiovita Active, es que va a prevenir la formación de varices. Por supuesto, no es lo único. Usted tiene que también contribuir con tener una vida acompañada por ejercicios, aunque es importante tener una rutina especial, sin embargo, con que camine o se mueva o haga simplemente los ejercicios de punta a talón, que consiste en estar parado y levantar los pies y levantar el cuerpo sobre la punta de los pies, que con eso estamos impulsando y estamos mejorando la circulación. Y esa es una de las grandes claves para evitar avances. Que cuando ya tengo, cuando ya lo tiene, pues consuma su cardio vital y le va a ayudar a que no avance ese problema. Por supuesto que estas varices no solamente se dan en los miembros inferiores, puede darse en otros lugares, como es la región anal, donde ya se produce la enfermedad hemorroidal, que también es la dilatación de la vena. Entonces, como el corazón tiene que ver con casi todos los órganos. Por esta razón, no es necesario que usted ande con problemas cardíacos. Usted tiene que evitarlos, tiene que prevenir, no tiene que formar parte de las estadísticas de las personas que andan con problemas cardiovasculares. Entonces, está en sus manos la salud de su corazoncito. Bueno, muchas gracias. Ha sido un honor estar esta noche con ustedes y ya en las próximas semanas estaremos tratando otro tema de importancia. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.